realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar, sea por un corto o un largo plazo, e incluso para desarrollar una movilidad circular, es decir, salir de un sitio de frontera e irse a otro, como sucede, digamos, en la ciudad de Cúcuta, donde población venezolana pasa diariamente de una frontera para otra, de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela. Las dinámicas migratorias han variado significativamente, lo que ha acarreado importantes desafíos, siendo por eso importante este ciclo de intercambios de conocimiento alrededor de esta temática. Debido a esto, se organizó a nivel internacional un pacto mundial sobre migración, buscando que la migración sea segura, ordenada y regular, propósito también que se encuentra consagrado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de igual forma promovido en un pacto mundial sobre los refugiados. Quisiera dar unas cifras de la Organización de Naciones Unidas y la información del Portal Global de Datos Migratorios, donde nos expresan que en el 2017 el número de migrantes internacionales, es decir, de personas que residen en un país y distinto de su país de nacimiento, alcanzó la cifra de 258 millones en todo el mundo, lo que genera una gran preocupación y un gran, entonces, temática de investigación y de análisis de este fenómeno. E igualmente, se tiene que, frente a los 244 millones del 2015, hemos tenido entonces un aumento de 244 a 258 millones en el 2017. Las mujeres migrantes de esa cifra constituyeron el 48% de esta migración. Asimismo, se estima que hay 36.1 millones de niños migrantes. Aproximadamente Asia recoge el 31% de esta población, el 30% es Europa y las Américas el 26%. Este hecho migratorio manifiesta una gran relevancia del estudio y debemos entonces entender que esta movilidad humana no solamente se da desde una migración de país a país, sino que existe también la migración interna y los desplazamientos internos. Dentro de eso tenemos que ACNUR nos ha expresado de que existe una cifra de migrantes propios de los países alrededor de 740 millones de personas. Una cifra que debemos entonces darle esa relevancia y analizar desde diferentes enfoques este tema de la migración interna y desplazamientos internos. Igualmente, dentro del continente americano, tenemos un dato muy importante, que es que el Estado colombiano presenta el número más alto de la región en términos de desplazamientos internos, lo que quiere decir que hay más de 6 millones de personas desplazadas en territorio colombiano. Igualmente encontramos países como Salvador, Guatemala, Honduras y México y Perú, que cuentan con cifras significativas de desplazamientos internos. Por ello, la migración que puede producirse y reproducirse a través de la conformación de flujos migratorios es lo que confluye a diferentes grupos humanos que se insertan en diferentes lógicas de movilidad humana. Y es para eso que estamos acá, para entonces analizar cómo podemos analizar desde diferentes perspectivas ese fenómeno del desplazamiento forzado. Entonces, a dar inicio a nuestro ciclo con la intervención de Marcela Betancourt. Le doy la bienvenida a Marcela. Marcela es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en negociación y manejo de conflictos, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como profesional especializada de la Delegada para la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Doy la bienvenida a Marcela, es un gusto tenerlo en este espacio y voy a introducir a Marcela con una pregunta. ¿Cuál es la situación, Marcela, de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa
en situación de movilidad humana. Bueno, buenos días para todas y todos. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Desde la Defensoría estamos siempre prestos a participar en estos espacios de construcción académica e investigativa. Primero que todo, quiero compartirles una presentación. Pero está inhabilitada la opción de compartir presentaciones. Espérame a ver. No sé si el administrador me permite compartir una presentación. Ya permítanme un momento. Sí, espérenme un segundo, estoy revisando cómo... A ver. No, mira que no me dice para eso. No sé cómo. A ver, espérate a ver si te la puedo enviar por acá. Ok. A ver si tú la puedes compartir entonces. Listo. Listo, te la remití, a ver si de pronto te la deja compartir acá. Listo. Bueno, mientras tanto les voy contando sobre la pregunta que me hacen. Específicamente, nosotros trajimos una presentación. ¿Aló? ¿Qué? Hola. Hola. Aló. Listo. Mientras proyectan la presentación, pues les voy contando. Nosotros trajimos una presentación sobre la situación de la población en movilidad humana, haciendo un énfasis en el componente de desplazamiento forzado por el módulo pues, al cual estamos invitados el día de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, todo bien. Ah, bueno. Bueno, entonces para comenzar y entrar un poquito, pues quisiera contarles que la Defensoría del Pueblo desde aproximadamente 1998 viene haciendo un acompañamiento permanente a las comunidades en riesgo, situación de desplazamiento forzado, confinamiento y de personas retornadas desde el exterior por razón también de desplazamiento forzado. A partir de abril del 2019, digamos que la competencia de la delegada se amplía y pasamos de ser la delegada para los derechos de población desplazada a la delegada para los derechos de población en movilidad humana. Esto, digamos que implica que realmente la situación de seguimiento y acompañamiento ya no solamente va a estar limitada a las zonas de frontera, sino que se va a extender a todo el país en relación con la población migrante y con necesidad de protección internacional. Importante para nosotros también como nos adherimos al concepto de movilidad humana que dieron hace un momento. Nosotros partimos de un concepto de la OIM que nos plantea también esa diversidad de situaciones que involucran el ejercicio de la libre circulación y residencia, teniendo en cuenta que los factores pues, de orden social, político, cultural, económico, educativo y la búsqueda de protección frente a situaciones de amenaza o vulneración de derechos, incluyendo catástrofes medioambientales, la falta de seguridad o desconfianza hacia las instituciones estatales, son factores que van a poner en riesgo ese derecho de movilidad humana. Desde la Defensoría nosotros partimos de dos grandes grupos poblacionales en movilidad humana, que van a ser como nuestro grupo de atención y pues desde el cual pues va a estar asociada la intervención del día de hoy. La primera, las comunidades y las poblaciones en situación de desplazamiento, en riesgo de serlo, en confinamiento y en situación de retorno desde el exterior. Y la segunda, que va a ser la población migrante y con necesidad de protección internacional, pues que atañe a población extranjera que ha iniciado sus procesos y rutas migratorias. Hay un punto que nosotros hemos empezado a desarrollar, que son las afectaciones mixtas de ambas poblaciones. Allí es donde de pronto no es tan fácil en algunas ocasiones separar las afectaciones que vive la población desplazada de la población migrante, porque en los contextos en donde se están
interactuando, son contextos que tienen unas dinámicas que las van a hacer extensibles y por tanto afectaciones van a ser también o van a ocurrir para las dos poblaciones. En este sentido, para migrantes y personas con necesidad de protección internacional, estamos viendo y hemos documentado desde la Defensoría del Pueblo que se están generando afectaciones en el marco del conflicto armado. Asimismo, como también hemos identificado que las mismas poblaciones en situación de riesgo están también quedando inmersas en los riesgos asociados a los procesos migratorios, como bien lo vamos a ver. Bueno, si la presentación igual no se puede proyectar, también queda disponible para el envío posterior para que puedan como tener más a la mano los elementos que estoy mencionando. Vamos a hacer pues un pequeño recuento sobre la protección y los hitos más relevantes de protección jurídica y normativa en Colombia para las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco del desplazamiento forzado. Es muy importante pues señalar que digamos que ya ha sido establecido tanto por la Corte como la normatividad que el desplazamiento forzado ha tenido un impacto desproporcionado por afectaciones por razón del género en el marco del conflicto armado en Colombia. El primer instrumento de protección es la Ley 387 de 1997, en donde nosotros vamos a ver que por primera vez se adoptan medidas en razón de la prevención del desplazamiento forzado, la atención y la protección, y sobre todo la consolidación para la estabilización socioeconómica y el restablecimiento de los derechos de la población desplazada. Posteriormente a este hito, tenemos nosotros la sentencia T025 de 2004, que va a ser la sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional en relación con la población desplazada. Esta nos dice que efectivamente todo el sistema, si quieres adelantamos a la página 4, para que puedan irla bien. Esta nos va a decir, la sentencia T025, que efectivamente todo el sistema debe volcarse a poder generar una garantía de los derechos de la población desplazada porque no está funcionando y no se están garantizando los derechos establecidos en la Ley 387 de 1997. A partir de esta sentencia, se generan una serie de autos de cumplimiento a la misma. Les traigo acá aquellos relacionados con los derechos de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. El primero que sale es el auto 218 de 2006, en donde se establece la necesidad de incorporar un enfoque diferencial y de género para poder hacer la mirada sobre el cumplimiento o no de las órdenes establecidas en la sentencia T025. Posteriormente a se emite el auto 092, en donde se establece que efectivamente las afectaciones diferenciales en el marco del conflicto armado para las mujeres tienen un componente adicional de violencia basada en género que las hacen especialmente vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia pues, en mayor medida en el conflicto armado. Posteriormente tenemos el auto 098 del 2013, en donde se hace un énfasis en el seguimiento del anterior, pero adicionalmente se hace un énfasis sobre los riesgos que sufren las mujeres que ejercen algunas labores de liderazgo, lo cual las pone en mayor riesgo de ser víctimas y de ser perseguidas por parte de los grupos armados ilegales. Hacia el año 2015 tenemos el auto 009, en donde se hace una mirada específica sobre la situación de riesgos exacerbados por razón del género ante la violencia sexual. Entonces aquí empezamos a ver que la violencia sexual es utilizada como una estrategia también para desarticular liderazgos, también es un hecho victimizante que se vive de manera desproporcionada para las mujeres específicamente. Posteriormente, hacia el año 2017, tenemos el auto 620, territorial en seguimiento a la situación de la población desplazada en Tumaco, en donde por primera vez se hace mención explícita de afectaciones en el marco del conflicto armado para personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Finalmente, se emite el auto 737 de 2017, en donde se hace una evaluación de todos estos autos que ha emitido la Corte a través del tiempo y se establece que no se han cumplido las órdenes emitidas
y que el nivel de cumplimiento ante las mismas pues es bajo, lo cual quiere decir pues que las mujeres continúan siendo especialmente vulnerables en el marco del conflicto armado. Acá hay otros dos precedentes importantes simultáneos, obviamente, a esta construcción por años que les acabo de mencionar, que es la Ley 1257 del 2008, que tuvo mucho que ver en la caracterización de las violencias basadas en género en los análisis que hace la Corte Constitucional, y la Ley 1448 de 2011, que tiene un carácter transicional y que ha establecido como tal los parámetros para el acceso y la garantía de los derechos de la población desplazada y víctima en Colombia. Es muy importante aquí señalar que las anteriores disposiciones incluyen tanto a las mujeres con orientación sexual e identidad de género diversas, así como a la población en general con orientación sexual e identidad de género diversas, al exigirse la incorporación de un enfoque de género en las políticas de prevención, protección, atención y restablecimiento de derechos de esta población de especial protección constitucional en el marco del conflicto armado interno. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora les quiero contar un poco sobre la situación actual de derechos con base en el informe defensorial, análisis de género y movilidad humana en zonas de frontera. Este es un informe que se realiza para conocer la situación de las mujeres y las personas con OSIG, específicamente desplazadas inmigrantes en las fronteras con Panamá, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela. El periodo del informe es del 2016 al 2019. Al final de la presentación se encuentra disponible también en la página de la Defensoría para las personas que lo quieran mirar más a detalle. Bueno, muy importante señalar que dentro de lo que encontramos se evidenció que los factores intersectoriales continúan ahondando la violencia y la discriminación de las mujeres y las personas con orientación sexual y identidad de género diversa, los cuales se traducen en impactos exacerbados del conflicto armado. ¿Qué encontramos? Específicamente, las afectaciones y vulneraciones que vive una persona en el marco del desplazamiento son mayores si adicionalmente al hecho de ser mujer es una mujer indígena y si además de este hecho es una mujer lesbiana. Si además de esto tiene una situación de discapacidad. Entonces, estos factores continúan ahondando mayormente la situación de las mujeres en el marco del desplazamiento forzado. Encontramos también que existen o continúan las debilidades en los sistemas de información de las entidades municipales, departamentales y nacionales en relación con las categorías de información y la desagregación de las bases de datos, lo cual impide una caracterización de las poblaciones y las necesidades específicas de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Muy importante acá, digamos, de aclarar que específicamente en el marco del desplazamiento forzado se ha identificado que las barreras para poder lograr realmente una caracterización de la población LGBTI están bastante limitadas porque muchas personas no han declarado sus hechos en el marco del conflicto armado y otras que han declarado no cuentan con el enfoque LGBTI dentro del registro único de víctimas. Adicionalmente, encontramos que para el caso de la población, ¿sí? No contamos nosotros con un registro o con estrategias adicionales que nos permitan caracterizar la situación también de migrantes que ingresan o permanecen en el territorio colombiano con un estatus irregular. También encontramos que la violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes se exacerba en los asentamientos informales de población desplazada inmigrante, así como en el cruce irregular de fronteras. Aquí en este punto es muy importante, digamos, señalar que usualmente estos asentamientos precarios e informales en donde se encuentra la población desplazada son los mismos lugares en donde está llegando también la población migrante. Y en esto empezamos a compartir unos riesgos que, digamos que nos rompen un poco el tema de desplazamiento o migración y nos ponen la mirada específicamente sobre el tema de género. Entonces, mujeres, niños y adolescentes están sufriendo situaciones de violencia sexual en estos lugares, que son lugares de alto impacto, zonas pues de gran vulnerabilidad, presencia de actores y pues una amplia ausencia estatal. También en estos sectores observamos que se exacerba la violencia y los actos de discriminación contra personas con orientación sexual e identidad de género diversa. El cruce irregular de fronteras también lo hemos identificado como uno de los escenarios de mayor riesgo para que se ejecuten este tipo de violencias basadas en género, específicamente la violencia sexual.
También encontramos que en las zonas fronterizas las mujeres migrantes están más expuestas a ser víctimas de trata de personas con finalidad de explotación laboral, sexual o prostitución ajena. Asimismo, se identificó que en estas zonas también suelen ser víctimas mujeres colombianas, en especial aquellas pertenecientes a pueblos indígenas. Aquí era lo que les mencionaba inicialmente en relación con las afectaciones mixtas que se están viviendo en los territorios, en donde los riesgos que conlleva o que están asociados a los procesos migratorios para mujeres y personas LGBTI están siendo, también están generando unas afectaciones y se están extendiendo para riesgos de las comunidades receptoras ubicadas en estos puntos. Asimismo como, del lado contrario, también las personas migrantes y con necesidad de protección internacional están siendo víctimas de los riesgos por conflicto armado que sufren las comunidades en los territorios. Se identificó también que existe el tráfico de migrantes de población migrante venezolana y transcontinental y el Caribe, la cual tiene un componente de mayor riesgo de violencia basada en género y otras violaciones de derechos humanos para mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Al respecto, pues ya en el marco del informe, pues si quieren revisarlo más a detalle, hay toda una categorización que tratamos de hacer sobre las situaciones y la necesidad de protección internacional asociada con la violencia basada en género que en este momento no nos permite hacer. Si quieres, continuamos con la siguiente hoja. Bueno, muy importante mencionar que tras la mirada y partiendo del último auto 737-2017 de la Corte Constitucional y con miras a lo que identificamos en el presente informe, se establece que efectivamente no se ha superado la situación de vulnerabilidad exacerbada de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el marco del conflicto armado, puesto que existen amplias barreras institucionales para el acceso y restablecimiento de los derechos, así como el mantenimiento o la persistencia de los riesgos asociados a violencias basadas en género en el marco del conflicto armado, lo cual impide pues, el goce efectivo de derechos y la protección de las mujeres y las personas conocidas. También encontramos que las personas migrantes y necesidad de protección internacional no cuentan con garantías y condiciones de vida digna. En las zonas fronterizas en las que confluyen actores armados y economías ilegales, encontramos que son los sectores de mayor riesgo para comunidades indígenas en riesgo y situación de desplazamiento. También encontramos que se están presentando afectaciones mixtas, como lo mencionaba, en el marco de estas dinámicas compartidas por el contexto y el territorio colombiano. En algunas ocasiones, la fuente de la discriminación y la violencia son las mismas instituciones del Estado a través de la violencia institucional por razón de la discriminación, estereotipos y prejuicios, así como se identificaron situaciones de abuso de la fuerza y la autoridad por parte de la fuerza pública y autoridades migratorias. En este punto, digamos que también evidenciamos que la mayor barrera que reportan las mujeres y las personas con orientación sexual y identidad de género diversa es que al acudir a la institucionalidad, es la misma institucionalidad la que está generando unas barreras para el acceso a los derechos. También, digamos que muy preocupante, encontramos en varias fronteras casos en donde se reportaron situaciones de abuso de la fuerza pública y de la autoridad en relación con tratos con violencias basadas en género asociadas a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran especialmente migrantes en situación o en estatus irregular. Esto es bastante preocupante, digamos, frente a esto pues también está más desarrollado en el informe y pues se tramitaron como tal las quejas respectivas en los casos en que había lugar. Aquí está el link del informe para las personas que lo deseen conocer o desde la página de la Defensoría también lo pueden encontrar. Finalmente, yo quería aprovechar pues obviamente la invitación y para poderles traer, si quieres pasamos a la siguiente página, para poderles traer a ustedes algunas apuestas para la identidad de género diversa en situación y riesgo de desplazamiento forzado en el departamento de Cauca y Valle del Cauca. Esto como una invitación a que realmente nos sumemos a desarrollar y acompañar estrategias de resistencia, estrategias de empoderamiento, en donde podamos
generar herramientas para que sean las mismas comunidades las que se encarguen de realizar la exigibilidad de sus derechos. Sabemos que pues, el escenario que se plantea acá en donde no se han cumplido las disposiciones, el riesgo continúa, no es posible garantizar el goce efectivo de derechos, puede ser un poco desalentador, pero digamos que la apuesta está en volcar las estrategias de acompañamiento y empoderamiento hacia la exigibilidad de los derechos. Entonces yo les traje aquí varias estrategias que están desarrollando las compañeras de la Defensoría Regional del Valle del Cauca, compañeras y compañeros, así como de la Regional Cauca, para que ustedes también las tengan de precedente, varios ejercicios muy importantes que se están haciendo en relación con esto. La primera es la Escuela de Política Pública para el Empoderamiento de Mujeres Lideresas en Riesgo y Situación de Desplazamiento Forzado a través del arte y el teatro como estrategia de acción transformadora. Está en el norte del Cauca y en el Pacífico Caucano. También se desarrolló la Escuela Político Feminista con enfoque interseccional étnico para promoción y divulgación de derechos de las mujeres en situaciones de dar paso a la profesora María Lucía Torres Villarreal. María Lucía es abogada de la Universidad del Rosario, máster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos, candidata a doctora del programa de doctorado en Derecho de la misma universidad. Es profesora principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, vinculada al Grupo de Investigación en Derechos Humanos, profesora de pregrado y posgrado y maestría en asuntos relacionados con acciones constitucionales y litigio estratégico de interés público, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Clínica Jurídica de Interés Público, GAP, con 21 años de existencia y coordinadora de los asuntos de trabajo pro bono y líder de los temas de ética y responsabilidad social en la Facultad de Jurisprudencia, conferencista nacional e internacional y autora de varias publicaciones académicas. Doy la bienvenida a María Lucía. María Lucía nos va a compartir un enfoque que a veces pasa desapercibido, pero es un enfoque relacionado a la movilidad humana y desplazamiento forzado, pero no dentro del marco del conflicto armado, sino por causal de los desastres naturales. Y ahí quiero iniciar con la profesora María Lucía para que nos exponga ¿cómo ha sido ese desplazamiento? ¿Cómo se genera un desplazamiento por causa de desastres naturales? Y ante todo, si es abordado o no por la legislación colombiana y cómo se ha adoptado por algún tipo de figura jurídica en el marco colombiano. Doy la bienvenida a María Lucía. Bueno, pues quiero darle las gracias a Paula por la invitación. Con Paula comparto el escenario clínico que creo que nos apasiona tanto a ella como a mí y quiero darle las gracias por darme el espacio para hablar de este tema, que para mí es muy importante abordarlo, básicamente porque, como lo menciona Paula, pasa desapercibido. Y pasa desapercibido no solamente coloquialmente hablando, sino desde una perspectiva jurídica, que es lo que realmente quiero llamar la atención en este pequeño espacio. Así que todo escenario donde pueda darle visibilidad a este asunto que me ha apasionado durante los últimos años, pues me resulta de especial relevancia. Así que quiero agradecerle no solo a Paula, sino a los estudiantes por la organización de estos espacios que sin duda son muy importantes. Voy a tratar de ser muy juiciosa con el tiempo, pero pues obviamente Brenda me vas avisando cómo voy. Lo primero que quiero contarles es que este es un tema sobre el que he venido trabajando, digamos, ya los últimos casi 10 años. He trabajado fuertemente, digamos, en el escenario de la maestría. Mi tesis de maestría giró sobre este tema. Mi tesis de doctorado gira alrededor de este asunto, pero ya con una perspectiva desde las clínicas jurídicas, sobre lo cual no me voy a referir porque entonces ahí sí no me alcanza el tiempo. Entonces, quiero decirles que lo que les voy a plantear ahora ha sido producto de varias reflexiones y de varios análisis que he venido haciendo y que me encantaría compartir con ustedes porque definitivamente no es un tema cerrado. Y como les he dicho a mis estudiantes, lo que busco con este tipo de investigaciones y con este tipo de espacios es como tratar de generar en muchas personas esa inquietud sobre este tema
al que no le giramos mucho la mirada. Y para empezar, y para poder dar respuesta a la pregunta que propone Paula para el inicio, yo quisiera arrancar con una especie de contexto del problema, para que aquellos que, digamos, no lo dimensionen o no tenían dentro de su perspectiva que los desastres naturales podían originar desplazamiento, pues ahora lo tengan en mente. Lo primero es que hay un organismo internacional que hace vigilancia a todo este tema del desplazamiento forzado, que se llama el IDMC, sus siglas en inglés, y el IDMC se encarga de sacar unos reportes anuales, dando un poco esa visión global del desplazamiento forzado, y le ha dado siempre especial cabida al tema del desplazamiento por causa de los desastres naturales. Es decir, este organismo, en asocio con el Consejo Noruego para los Refugiados, siempre han entendido que los desastres naturales son una causal y no menor de desplazamiento forzado. El IDMC ha señalado de manera reiterada que el número de desastres naturales en el mundo se ha duplicado en los últimos años. Y la OIM también ha señalado que hemos pasado básicamente de 200 a 400 fenómenos por año, unos de menor magnitud, otros de mayor magnitud, pero lo que quiero llamar la atención con esto es que el índice aumenta no solo en la magnitud de los efectos de los desastres, sino en la frecuencia de que esto ocurre, obviamente asociado a causas como el cambio climático, el calentamiento global y una cantidad de cosas pues, que seguramente ustedes habrán escuchado que ha acelerado la ocurrencia de desastres naturales o que por lo menos las investigaciones tienden a asociar la ocurrencia de los fenómenos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el informe del 2019, porque todavía no ha salido, digamos, en el informe que salió el 2019, que da cuenta del 2018, porque todavía no tenemos el del 2019, dice que en un periodo de 10 años, o sea, más o menos contemplando del 2008 al 2018, se desplazaron solamente por causa de los desastres naturales 265.3 millones de personas. Y si eso lo comparamos con las cifras que estaba hablando Paula al inicio en su introducción, pues estamos viendo que básicamente el número de desplazados por desastres naturales en ocasiones triplica el número de desplazados por causa del conflicto armado. Y esta cifra la traigo a colación porque la gente solamente tiene en su referente, y a eso me voy a referir más adelante, que el desplazamiento solo se produce por causa del conflicto armado. Y no tiene ni siquiera idea de que hay una cifra casi 3 veces mayor por causa de los desastres naturales. Y cuando me refiero a los desastres naturales, lo hago pensando en básicamente 2 categorías para no entrar en las múltiples definiciones que hay, en las subcategorías, que son fenómenos asociados al clima, como todo esto, como inundaciones, tormentas, tornados, huracanes, etcétera, y otros de carácter geofísico, como terremotos, erupciones de volcanes. Entonces, si sumamos todo esto, digamos, como tratando de apartarlo de aquellos que se suelen llamar provocados por la mano humana, si nos concentramos en estos del clima y de las condiciones geofísicas, es donde estamos hablando del mayor grueso de desastres naturales. Y para esta comparación les cuento así de manera de dato curioso, en el 2018 se desplazaron 28 millones de personas por causa, en general, 28 millones de personas en el mundo. De esas, algo cercano a los 11 millones fueron por causa del conflicto armado y la violencia, y más de 17 millones por causa de los desastres naturales. Y hay años donde definitivamente la cifra es mucho mayor. Y solamente en el 2018 se afectaron 144 países por causa de los desastres naturales. Entonces, fíjense ustedes que con este contexto no quiero nada más que ubicarlos un poco en la dimensión de la problemática que nos lleva a pensar por qué estas personas que se desplazan forzosamente por causa de los desastres naturales requieren un tratamiento y una visión jurídicamente hablando especial. El IDMC también ha indicado algo que es muy pertinente para esto, y es que el desplazamiento suele darse sobre personas que ya han tenido una condición preexistente de vulnerabilidad. Es decir, estamos hablando de gente que vive en zonas de marginalidad, o que vive por debajo de la línea de pobreza, o personas que ya han sido desplazadas por causa del conflicto armado previamente. Entonces, lo que llama la atención al IDMC es que tiene que haber un tratamiento para esta causa desde la perspectiva de los derechos humanos, porque así como hay personas con condiciones de vulnerabilidad preexistente, a las que además les cae el desplazamiento por desastres naturales, y se genera entonces una doble condición de vulnerabilidad, pero adicionalmente un ciclo sin fin de desplazamiento, también se une el hecho de que la mayoría de los desplazamientos se producen, por esta causa, se producen en países en vías de desarrollo o países pobres. Entonces, si sumamos las condiciones preexistentes de vulnerabilidad, las condiciones socioeconómicas de los países donde mayor afectaciones se dan,
Y los ciclos permanentes de desplazamiento, pues estamos hablando de que necesariamente no puede seguirse tratando el tema de los desplazamientos por causa de los desastres naturales como un asunto de asistencia humanitaria, sino que hay que darles un tratamiento desde los derechos humanos con todo lo que ello implica. Es decir, con un andamiaje institucional, con una connotación jurídica y con todo lo que hace que la protección sea integral y una verdadera protección a los derechos. Y ya más adelante voy a retomar algunos conceptos de allí. Hay muchos conceptos sobre desastres naturales. Digamos que ha habido, el IDM se ha dado los suyos, el Instituto Brookings ha dado los suyos, y todos han ido dando como algunas ideas, pero hay un concepto interesante que da Naciones Unidas, que ha como reunido todos los conceptos. La Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas dice, mire, el desastre natural es una seria disrupción en el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad que causa muchas pérdidas humanas, materiales, ambientales, económicas, y que estas pérdidas y esta situación no solamente se deriva en esas pérdidas, sino que causa un efecto de incapacidad de resistirlo por parte de las personas. Y creo que es algo que define muy bien el desastre natural para varias de las cosas a las que voy a hacer alusión ahora, pero principalmente porque cualquier patrón de desplazamiento que implique que la persona afectada tenga que irse de su lugar habitual de residencia, ya estamos hablando de un fenómeno de desplazamiento, más allá de la causa o del patrón que conduzca a estar dentro de la figura de desplazamiento. Y para eso quiero hacer referencia a los principios DENG, que es el segundo gran punto que quiero referirme en esta presentación. Hacia el año 98, cuando se estaba dando todo este boom del desplazamiento a nivel mundial, Colombia ocupaba unas cifras como aún las ocupa hoy, brutales de desplazamiento por causa del conflicto armado. Naciones Unidas nombra un relator para que haga un informe sobre la situación de desplazamiento global y presente un poco el norte hacia el cual debe dirigirse el tema. Y es así como Francis Deng, que es en ese momento el relator de Naciones Unidas para los desplazados, presenta un informe que hoy en día conocemos como los principios Deng, que es una guía rectora donde se plantean una serie de principios a partir de los cuales los estados y sus legislaciones y políticas públicas deben guiarse para el tratamiento del desplazamiento al interior de sus países. ¿Qué es interesante de los principios? Que traen una definición de desplazamiento. Y la traigo a colación porque son 5 elementos los que incorpora la definición de desplazamiento, de los principios Deng sobre desplazamiento. Lo primero es que dice, el desplazamiento es cuando una persona o un grupo de personas, ¿cierto? Primer elemento, son forzadas u obligadas a irse de su lugar habitual de residencia o de su domicilio, segundo elemento, como respuesta o para evitar los efectos de, y plantea 4 escenarios: conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, catástrofes naturales o hechos causados por el hombre. Son 5. Entonces, fíjense bien, habla de que es un grupo de personas que se ven obligadas a irse de su lugar de residencia por una de estas causales. O sea, los principios Deng ya contemplaban la existencia de los desastres naturales como una causal de desplazamiento y lo ponía en el mismo rango que el desplazamiento por causa de la violencia, por causa de las violaciones a los derechos humanos, por causa del conflicto armado. Luego, desde el año 98, era claro para Naciones Unidas que el índice de desplazamientos forzados que abrumaba al mundo en ese momento iba en aumento y no solamente se debía a una causal, y por eso contempló un fenómeno abierto, un fenómeno mucho más completo. Y decía algo muy importante: sin que hubieran cruzado frontera internacional. Entonces, esto me sirve para hablar varias cosas. La primera es que fíjense que habla de que las personas sean obligadas a irse de su vivienda, ¿cierto? Y ese elemento de fuerza no lo liga necesariamente al conflicto como lo ha hecho la legislación colombiana. Lo liga a cualquiera de las causales. Luego, cualquier patrón, como dice Naciones Unidas, en el que haya una figura en que una persona o varias personas se tengan que ir de su casa por una de estas causales, implica un desplazamiento forzado. ¿Qué es interesante de esa definición? Que es una definición amplia, que recoge elementos dispersos del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, aquellos países que dicen, no, es que los principios DEN están creando doctrina, no están creando nada. Los principios DEN recogen disposiciones que ya existen en el derecho internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos. Está dándole sentido progresivo a los aspectos que ya están contemplados. Es una definición flexible,
en la medida en que trata de cobijar todas aquellas situaciones en las que se hace necesario proteger los derechos humanos en virtud de un patrón de desplazamiento. Y adicionalmente responde a un momento coyuntural que es un aumento desmedido de los desplazamientos. ¿Cuál es el problema, digamos, si así se puede llamar, de los principios de ENG? Que no son un instrumento vinculante, es decir, no se comportan como un tratado, una convención, no, son unos principios, es decir, tienen como el rango de declaración. Eso en el marco del derecho internacional clásico, pues no es derecho duro, es el famoso derecho blando o el soft law, y en ese sentido, técnicamente los estados son libres de decidir cómo adoptan esos principios en sus legislaciones, cómo lo llevan a la política pública, pero no hay un mandato de obligatoriedad. Ahora bien, eso ha sido objeto de muchas discusiones, y autores como Brotons, por ejemplo, dice, eso es relativo. Es relativo porque muchas recomendaciones, declaraciones, principios que han salido del seno de Naciones Unidas o que han salido del seno de organizaciones donde están sentada una gran parte de la comunidad internacional y que además son lo único que hay en la materia, pueden llegar a tener muchos elementos de vinculatoriedad. Así no lleve el título del núcleo duro del derecho. Entonces, ese es un tema muy interesante sobre el cual no voy a ahondar más, pero sí quiero dejarlo sobre la mesa, porque la gran excusa de muchos estados, y entre esos creo parcialmente el Estado colombiano, es que los principios de ENG son una guía rectora, pero no son obligatorios. Pero es lo único que hay a nivel mundial sobre desplazamiento forzado. Entonces me alineo mucho a esta tesis que, en un sentido muy progresivo y dinámico del derecho internacional de los derechos humanos, dice, ojo, más bien son pocos los tratados que hay hoy en día, giremos la mirada sobre aquellas cosas que están saliendo del seno de organizaciones con presencia global y que podrían generar interesantes opiniones para los derechos humanos. Obviamente esto es muy discutible para aquellos que sí creen ciegamente en un núcleo duro del derecho internacional. En tercer lugar, quiero mencionar, y ya van a ver cómo ahorita uno todo lo que les he dicho, quiero mencionar digamos, el concepto de la migración. Como decía Paula al inicio, todo esto entra dentro de un concepto de movilidad internacional, ¿cierto? Y yo quiero decir que no hay un concepto único sobre migración. O sea, hay conceptos variados sobre qué es migración, qué es migrante. De hecho, la OIM tiene una definición muy amplia, que la traigo a colación por sus elementos porque me parece muy interesante, tratando justamente de estar acorde con el sentido dinámico y progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Y la OIM dice, mire, la migración es el movimiento de una persona o de un grupo de personas por una frontera internacional o en el marco de su propio estado, por cualquier causa que lo lleve a la movilidad, es decir, por una causa forzada como el refugio, el desplazamiento o por temas económicos, ¿cierto? Es un gran marco. Y fíjense que a partir de esa gran definición, la OIM ha dicho, básicamente hay tres tipos de migración. Migración internacional, cuando la persona voluntariamente o motivada por distintas causas viaja cruzando una frontera internacional para establecerse de forma temporal o permanente fuera del territorio nacional. Migraciones internas, cuando la persona se traslada de una región a otra dentro de su mismo país, independientemente de las causas. Y las migraciones irregulares ya cuando hay cruce de frontera, pero al margen de las disposiciones legales de los estados, y sobre esta tampoco es que haya mucha uniformidad en el tratamiento. Eso quiere decir que hay migraciones voluntarias y migraciones forzadas, ¿cierto? Las migraciones voluntarias son aquellas en las que en principio media el fenómeno de la voluntad cuando la persona decide que quiere emprender un viaje, de forma temporal o de manera permanente. Y muchas personas asocian esa migración donde media el elemento de la voluntariedad con la búsqueda de unas mejores condiciones de vida, y por eso lo llaman el migrante económico. Mientras que hay unos migrantes, que son los migrantes forzados, que son aquellos en los que no media el elemento de la voluntad, sino que un factor externo los conduce a la movilización. Refugiados, desplazados por desastres naturales, desplazados del hambre, desplazados por megaproyectos de desarrollo. Y aquí quiero llamar la atención sobre una discusión que se ha abierto muy interesante sobre el elemento de la voluntariedad. Porque vamos al caso de lo que nosotros estamos hablando, que son los desastres naturales. Fíjense que hace un rato les decía que Naciones Unidas decía cualquier patrón que haga que la persona migre, ¿cierto? De forma preventiva o en virtud del hecho mismo. Y se repite eso en la definición de los principios de ENG.
las personas que se ven forzadas a migrar, a dejar su hogar, para, como respuesta a un fenómeno o para evitar la consecuencia de un fenómeno. Es decir, siempre ha estado permanente que la migración se puede dar o bien sea para evitar o ante los efectos de una situación. Ahora bien, traslademos eso a los desastres naturales. Entonces, las personas que viven al lado de un volcán, que ha estado a punto de hacer erupción muchas veces y que es de común conocimiento la situación, perfectamente podrían, de manera voluntaria, irse antes de la ocurrencia del fenómeno. Y no necesariamente eso hace que medie el elemento de la voluntad. Es decir, no están dejando su casa, sus cosas, simplemente porque quieran, sino porque se ven obligados a hacerlo antes de que el volcán se lleve su casa y su vida. Entonces se cuestiona mucho esto de la voluntad porque no necesariamente media ese elemento. Y entonces solamente estaríamos frente a desplazamiento cuando la voluntad no existiera en el escenario. Fíjense que es lo mismo con los migrantes del hambre. Todas las personas que deciden, bien sea cruzar frontera o irse de un territorio a otro dentro de su mismo país, buscando comida. Entonces claro, buscan mejores condiciones de vida, pero no necesariamente lo hacen porque quieran hacerlo. No están dejando su casa. Hasta los migrantes económicos es muy cuestionable, que es lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela. ¿Hasta qué punto realmente la gente se está yendo de su país porque quiere? No, se está yendo a buscar medicinas, a buscar comida, a buscar vivir, mantener su vida. Entonces quiero dejarles sobre la mesa este elemento de la voluntariedad, porque especialmente en desastres naturales donde aún no ha ocurrido el desastre y la persona decide irse porque ya es evidente que algo va a pasar, pues se cuestiona su voluntariedad y yo pues me aparto sobre ese punto. Ya para cerrar este tema de los conceptos de la migración, quiero decirles dos cosas. OIM ha propuesto un concepto muy interesante que se llama la migración ambiental. Y dice, mire, todas las personas que tengan que migrar, que tengan que desplazarse o moverse de su lugar habitual de residencia, cruzar frontera o no, porque quiere o por evitarlo, sin que medie voluntad o con voluntad, cruzando frontera o no, independientemente de la causa, motivado por un tema ambiental, puede llamarse migrantes ambientales. Lamentablemente esta es una definición no aceptada, que ha servido como base para discusiones, para investigaciones, pero la dejo sobre la mesa porque llamó mucho la atención sobre ella. Sería una categoría que hoy en día nos sacaría de muchas discusiones. ¿Y qué pasa en Colombia? Todo esto lo recojo para decir, Colombia tiene una invisibilidad completa de este sector de la población. Para Colombia, los desplazados forzados son únicamente por causa de la violencia y el conflicto armado. La ley 389-1997 señala, se me olvidó el número, la ley de desplazamiento señala, es desde su título, que el desplazamiento solo se circunscribe a la causal de la violencia y el conflicto armado. No solamente tenemos el vacío normativo, sino que nuestras instituciones, los informes de las instituciones, las normas y hasta las personas mismas entienden que el desplazamiento solo se ciñe a la causal de violencia y conflicto armado. Hemos incorporado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional los principios DENC a nuestro ordenamiento jurídico. Forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero resulta que la Corte ha utilizado diversos recursos argumentativos e interpretativos para traerlos a colación, pero siempre haciendo alusión a la causal de la violencia y el conflicto armado. Mi fuerte crítica es que los principios DENC son uno solo. Eso es un solo cuerpo, que hace alusión al desplazamiento antes, durante y después del desplazamiento como tal, y a la protección de derechos humanos como un todo. No distingue el tipo de causal que origina el desplazamiento. Luego, haber traído los principios DENC a nuestro ordenamiento jurídico vía jurisprudencia para que formen parte del bloque de constitucionalidad, aludiendo que muchas de las obligaciones que están allí ya estaban en otros convenios y tratados firmados por Colombia, nos indica que no podemos incluirlo de manera sesgada. Y no podemos decir, no, es que los traemos a la legislación colombiana, pero solamente para los desplazados por conflicto armado. En ninguna parte dice eso en los principios son uno solo y son integrales. Entonces, nosotros tenemos un tremendo problema que pasa hasta por un uso del lenguaje. Entonces, cuando nosotros nos queremos referir a las personas que se tienen que desplazar por causa de los desastres naturales, les decimos los damnificados, los afectados, y viene todo un paquete de ayuda humanitaria asistencialista en el momento en que ocurre el desastre, pero listo, no tienen una condición jurídica. Y si comparamos a la persona que la desplaza a un grupo
al margen de la ley, y a la persona y se va de su casa, y a la persona que la desplaza a un desastre natural y se va de su casa, jurídicamente están en la misma situación. Y debería haber una protección integral de sus derechos humanos. Pero nosotros, en nuestros informes y en todo lo que ha salido de las olas invernales, de los desastres que cada día ocurren, de los derrumbes, de los deslizamientos, de las inundaciones, de todo, siempre decimos, y las personas se vieron obligadas a irse, desplazamiento. Y los afectados se desplazaron a la capital, desplazamiento. Y la mayor cantidad de pérdidas se vio en las viviendas porque se las llevó el río, desplazamiento. Y ni siquiera las personas lo conciben como tal. Quiero terminar señalando que en el año 2006 la Corte Constitucional tuvo una sentencia muy interesante donde dice que el desplazamiento forzado, además de causar todas estas afectaciones en términos de vivienda y en términos de derechos humanos, genera dos cosas que hacen que la persona desplazada sienta una profunda necesidad de protección. La primera es que se rompen los vínculos con su comunidad de origen porque se tiene que ir. Y la segunda, que en ese nuevo escenario al que va a formar parte no tiene un núcleo cultural ni un tejido social. Y eso se olvida en los desplazamientos por causa de los desastres naturales, y es tan importante como en los desplazamientos por conflicto armado. Quiero terminar señalando dos cosas. La primera, no podemos seguir haciendo un mal uso del lenguaje. No podemos seguir diciendo, usando la palabra desplazamiento vaciada de contenido jurídico. Segundo, no podemos seguir pretendiendo que las otras categorías jurídicas se hagan extensibles. Entonces, los refugiados ambientales, no, ACNUR ya dijo refugio solamente los de la Convención del 51, y ahí no está el ambiente. Entonces, ahora tenemos un gran problema porque internacionalmente es un rollo. Entonces, fíjense ustedes, Gramalote, cerca a la frontera, se hunde el pueblo por un desastre natural. Si la gente así permanezca en el territorio nacional, ¿qué son? Damnificados. No, son desplazados. Y si la gente cruza frontera y se va a Venezuela, ¿qué son? Refugiados no son. Entonces ahora la tendencia es decir, no, llamémoslos desplazados ambientales. Y yo vuelvo y llamo la atención sobre lo mismo que la llama ACNUR. ¿Por qué le vamos a decir desplazados a alguien que claramente, como lo ha dicho Naciones Unidas, si cruza frontera deja de ser desplazado porque el desplazamiento es interno? Entonces yo creo que es hora de que la comunidad internacional fije la mirada sobre el hecho de que no puede seguir abriendo las categorías al refugiado a la persona que cruza frontera por un tema de desastre natural. Hay que darle una denominación que no puede ser ni refugiado ni desplazado porque se alteraría la naturaleza jurídica de una y otra. Y al que se queda adentro no podemos seguir llamándolo damnificado, afectado y pobrecito, sino que tenemos que darle la categoría de desplazado. Y yo creo que con eso termino, Paula. Con indignación y todo. Gracias, María Lucía. Yo quiero resaltar de la intervención de María Lucía ese elemento tan importante del concepto de desplazado. Considero que esta intervención nos da luces más allá de entender el desplazamiento solamente en el marco de un conflicto armado, sino entenderlo desde diferentes causas que pueden generar un desplazamiento interno. Y una de esas es en el tema de desastres naturales. Ya en el panel de preguntas voy a profundizar un poco sobre unos casos particulares que me interesa que María Lucía desde su experticia nos pueda compartir, casos específicos en Colombia donde podamos observar desplazamiento por desastres naturales y cómo el Estado colombiano ha intervenido en miras a proteger a esta población. Ya hemos visto que han sido netamente asistenciales, pero quisiera que lo aterrizaras en casos particulares. Entonces agradecemos mucho a la profesora María Lucía. Ahorita en el panel de preguntas volvemos con ella. Vamos entonces a dar inicio con una de las ponencias de estudiantes que hace parte del Consejo Estudiantil y adicionalmente a eso es miembro activo del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI. Es estudiante de Derecho y ha desarrollado una investigación que quiero hacer una relevancia muy importante a este tema, que es todo lo relacionado a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afrocolombianas en el marco del conflicto armado. Este tema tiene una transversalidad muy interesante desde el enfoque de género y desde ese enfoque étnico que también le tenemos que dar al desplazamiento forzado. Y un tema aún más importante es cómo se pueden entonces vulnerar esos derechos sexuales y reproductivos de la población mujer afrocolombiana en el marco del conflicto armado. Para eso entonces doy la palabra. Hemos tenido unos
problemas técnicos con Vivian, pero vamos entonces a hacer todo lo posible para contactarnos con ella vía teléfono para que nos pueda entonces compartir esta experiencia. Les recordamos a todos que en el marco de este ciclo de reflexiones académicas en torno a la movilidad humana, pueden hacernos todas sus preguntas en el chat que tenemos al aire por Facebook y serán transmitidas al panel. Igualmente nos pueden comentar por mensaje al grupo de OEDI, donde también vamos a responder todas sus preguntas por medio de las panelistas el día de hoy invitadas. Entonces, cedo la palabra para Vivian. Dale. Empieza, Vivi. Buenos días. La ponencia que tengo preparada tiene que ver con el trabajo de investigación para mi trabajo de grado que realizo con dos compañeras. Este se llama Condiciones que impiden el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres afro en el marco del conflicto armado colombiano. Dentro de esta investigación, en una parte nos preguntábamos cuáles son los indicadores de goce efectivo de estos derechos, los sexuales y reproductivos, y encontramos pues los que se voy a presentar a continuación, no sin antes pues hacer referencia a estos derechos y al enfoque diferencial que tiene el hecho de recaer sobre él. Entonces, según la Corte Constitucional colombiana, los derechos sexuales y reproductivos son ese conjunto de condiciones que permiten no solo un margen de libertad para que las personas puedan tomar decisiones acerca de su reproducción y de su sexualidad como tal, sino que también incluyen las condiciones que son necesarias para que esa libertad de decisión se haga efectiva. Entonces nosotras encontramos que existe un factor diferencial sobre estos derechos cuando se trata de mujeres, porque hay todo un pasado, una trascendencia que coloca a la mujer en un rol, digamos, de histórica discriminación, donde la mujer es la principal responsable de la gestación, donde hay diferentes culturas en las que existen dinámicas en que la violencia sexual contra la mujer representa un símbolo de superioridad hacia el violador y también de superioridad del hombre sobre la mujer. Muchas veces estos actos pueden significar incluso una burla hacia la familia a la que pertenece la mujer violentada. Teníamos un informe del Centro de Memoria Histórica de Colombia que se llama La guerra inscrita en el cuerpo. En este informe sobre violencia sexual en el conflicto armado, nos decían lo siguiente: miren, que la violencia sexual en el conflicto no es homogénea y no es que suceda indiscriminadamente. En muchos de los casos, algunas personas han sido víctimas de violencia sexual en razón de su género, de su orientación sexual, de su pertenencia étnica e incluso de sus condiciones de capacidad y sus momentos en el ciclo de vida. Por eso vemos tantas niñas abusadas y estos actos se dan porque ustedes dan este perfil. Entonces, en este sentido vamos a ver que no es lo mismo sufrir violencia sexual que sufrir violencia sexual siendo afro y estando en el marco del conflicto armado. Ahora, haciendo referencia sobre las mujeres afro, la diferencia étnica por el hecho de pertenecer a una comunidad afro es un rasgo que exacerba la posibilidad de ser violentada sexualmente. Esto se acompaña a otros factores: la discriminación histórica respecto a la población afro en Colombia, su presencia en regiones periféricas que tienen presencia de actores armados y las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad que caracterizan la mayor parte de la población afro del país. Sobre esto, las organizaciones de mujeres afro han dicho
la discriminación proviene de unos estereotipos que ya están creados en el cuerpo de la mujer desde la época de la esclavitud, donde las mujeres eran un objeto que tú podías comprar y el que las compraba podía disponer incluso sexualmente. Entonces son cosas como planteados se siguen viendo de nuevo representadas en el conflicto, donde unos actores toman los cuerpos de las mujeres como premio de guerra o algo similar. Entonces, también hay otras condiciones como que el conflicto armado indica que las mujeres dentro de toda esta cultura indica que se separen de sus maridos. Y hablando en este marco, una mujer no tenga marido, entonces significa que no le pertenece a nadie, que está indefensa, que no tiene marido. Entonces los actores armados, incluso los armados, podrían acceder a los mujeres sin ningún tipo de limitación. Finalmente, tanto internacional como nacionalmente se ha reconocido que la violencia sexual dentro de un conflicto armado en que es víctima una mujer no se puede calificar igual que cualquier violencia sexual o una violencia sexual genérica. Debe haber un aspecto diferencial para poder atender. Si esa atención va a ser efectiva, tienen que tener en cuenta un enfoque de género, pero también un enfoque ético y demás enfoques dependiendo de cuáles sean las condiciones que le hayan por razón a que se está la violencia. En ese sentido, nosotros encontramos que hay unos indicadores de consecución de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. O sea, esos indicadores son súper específicos y lo que buscan como tal son los indicadores son instrumentos de evaluación que revelan la medida en que se garantiza un derecho, ¿cierto? Y esa medida de acuerdo con mínimos planteados en estándares internacionales y nacionales. Entonces, se obtienen por medio de la verificación de datos, que se obtienen de operaciones de la institución en que se pretende hacer la evaluación y la institución por la cual se está atendiendo a las mujeres. Últimas, como tal, se utilizan para modificar o crear programas orientados a lograr ese goce efectivo de los derechos. En Colombia, sobre estos indicadores encontramos unos autos de seguimiento a la Centro 54, que son los autos 091-2008 y también está el auto 009-2015. En suma, esto es lo que nos dicen es, mire, si usted no mide con los indicadores, si usted no se ata a un enfoque para la atención diferencial, entonces usted está invisibilizando un tipo de violencia sexual que es distinto. Hay unos ejemplos de... Listo, ahí termina Vivian. Gracias, Vivian. Gracias, Vivian. Qué pesar de que hayamos tenido el día de hoy problemas. Pueden seguir, Pro. Vivian, te agradecemos mucho. Hubiéramos querido poderte escuchar mejor. Tenemos problemas de comunicación con Vivian. Entonces vamos a dar paso al panel de preguntas del día de hoy. Vamos entonces a invitar a la profesora María Lucía, a Marcela y Vivian si se quiere seguir conectando con nosotros si puede. Agradecemos a Vivian que cierre el micrófono para... ¿Listo? Gracias, Vivian. Vamos entonces con el panel de preguntas y una que nos hacen por interno. Nos preguntan precisamente para María Lucía, nos están preguntando cómo podríamos abordar legalmente la migración económica. No sé si quieres contestarla o vamos diciendo todas, yo creo que una por una, María Lucía. ¿Lista? Bueno, el tema de la migración económica es poder establecer realmente qué migración es económica.
porque creo que el mayor problema que tenemos, como lo estaba señalando hace un rato, es establecer esa movilidad cuando realmente se está dando sobre una base de voluntariedad y cuando realmente se hace de forma forzada. Entonces, ¿cómo abordar legalmente la migración? Es un reto de los estados. Creo necesariamente que la migración económica tiene un gran componente en el factor de regularización, en el sentido en que mientras haya regularización, pues se reduce el número de personas que cruzan la frontera, digamos, por fuera de los formatos legalmente establecidos para ello. Eso hace que no pueda haber un censo ideal, eso hace que el tema de la integración laboral, el tema de la integración cultural, que toda la integración pues no se pueda surtir. Entonces yo creo que sí tiene que marchar el Estado colombiano hacia un escenario de regularización en el que no haya tanta gama de permisos como hay hoy en día, sino haya un poco una mayor unificación de las situaciones para que las personas comprendan un poco más la importancia de entrar al Estado colombiano, digamos, haciendo un poco más alusión al fenómeno con Venezuela, puedan entrar de la manera más adecuada posible y de que de esa forma puedan acceder a salud, a educación, a trabajo. Y esa migración que es categorizada como económica, pues realmente tenga un control o una regularización desde la perspectiva legal, si se conduce a un escenario donde pues pueda haber un conocimiento más claro sobre las diferentes formas de ingreso al Estado, y evitar, por el contrario, que el ingreso se haga de manera irregular. Perfecto, gracias, María Lucía. Marcela, me preguntan que quieren saber en detalle cuáles han sido esas estrategias que ha ejecutado la Defensoría, específicamente en el suroccidente colombiano, con toda la comunidad afrocolombiana. Bueno, específicamente por eso les traía al final de la presentación como un breve ejemplo de las actividades y los ejercicios que se han realizado. Digamos que hay que resaltar que específicamente desde la Defensoría del Pueblo, Regional Valle y Regional Cauca, se ha hecho un ejercicio bastante fuerte, en especial de acompañamiento, documentación, caracterización de la situación de derechos de las mujeres, específicamente con carácter étnico. Se han realizado, digamos, esta escuela político-feminista que les traíamos, que tiene un link donde ustedes pueden observarla, no sé cómo lo pudiéramos compartir para que todas las personas pudieran acceder a él. Digamos que nos da un ejemplo de un primer ejercicio en donde se está buscando también resaltar, no solamente como el tema de las mujeres, sino específicamente con la situación de las mujeres negras, afrodescendientes e indígenas, que ha sido como el ejercicio y es una apuesta bastante clara que tienen las compañeras defensoras comunitarias y defensores comunitarios en estas dos regiones. La apuesta ha sido así, digamos, muy en línea también de lo que nos contaba hace un momento la compañera que hace la investigación sobre el tema de mujeres y violencias basadas en género y el tema de derechos reproductivos para mujeres negras, que no es igual que, por ejemplo, si le hiciéramos en indígenas. Entonces ha tenido un tinte bastante fuerte. El ejercicio, ¿cuál ha sido? Y la apuesta ha sido, por un lado, documentar las situaciones con miras a ejercer la magistratura moral desde la Defensoría del Pueblo, a partir de informes periódicos que nosotros le damos a la Corte Constitucional, con miras a documentar la situación de lo que está ocurriendo en los territorios, con toda la interseccionalidad que esto implica. Al mismo tiempo, ¿sí? También digamos que la apuesta ha sido el fortalecer a estas comunidades para que conozcan sus derechos y poder disminuir de alguna manera con la formación, ¿sí? Esas barreras que impiden, ¿cierto? Esa discriminación interseccional que encontramos nosotros en los territorios por pertenencia étnica. Gracias, Marcela. Vamos con otra pregunta para María Lucía. Nos preguntan si se considera cómo se consideraría el desplazamiento que se puede generar en zonas que no tienen COVID a de zonas que tienen mucho contagio de COVID a zonas que no tienen COVID. Que si eso se denomina o se puede denominar desplazamiento forzado. Pues diría yo que no, pero hay que ver cuáles son las razones de la movilización. Digamos, si yo simplemente me desplazo de una zona a otra
en virtud de la emergencia sanitaria, pues técnicamente no estoy dentro de las causales de desplazamiento forzado. O sea, con esto quiero decir que ahora no toda movilización signifique desplazamiento forzado. Ahora, muchas personas se tienen que ir realmente por el temor al contagio, pero no necesariamente encaja dentro de la figura jurídica de desplazamiento forzado. Lo que pasa es que sí tendrán que hacer los gobiernos locales una serie de política pública de control y de prevención del manejo para que luego no se vaya a derivar en un problema social que sí se asocia a un desplazamiento, pero por otras causales aunadas. Perfecto. Marcela, nos preguntan desde el enfoque de género, ¿cuáles son esas cifras que ustedes tienen de población víctima del conflicto armado que haya sido homosexual y que haya retornado a territorio? ¿Y cuál ha sido el acompañamiento que ha tenido la Defensoría para este grupo poblacional? El micrófono, Marcela. Marcela, Perdón. tu micrófono. Entonces, se cortó en un momento, entonces son las cifras de población LGBTI, preguntan por población Sí. gay, que conozcamos sobre desplazamiento y que hayan Se hayan retornado a los territorios. que Listo, se pues hayan bueno, desplazado y hayan retornado y cuáles han sido esas estrategias para ayudarlos a su retorno. bueno, frente a eso, pues ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero es menos del 1% en relación con la totalidad de la población desplazada en Colombia. Tenemos una dificultad específica en relación con la población LGBTI que está, digamos, registrada en los registros y no ha existido, digamos que no existe, digamos, es una de las barreras o de lo que tenemos identificado, no existe como tal un protocolo para poder garantizar las situaciones para el retorno en los territorios. Digamos que dentro de lo que establece la ley, hay una serie de condiciones para poder acceder al retorno o la reubicación que pasan tanto por la voluntariedad como por las garantías de seguridad. En la mayoría de los casos de población desplazada LGBTI, las razones para el desplazamiento ha sido la violencia por prejuicio asociada por la discriminación, por la diversidad, al tener una orientación sexual, una identidad de género diversa. ¿Qué sucede? Que efectivamente el gobierno colombiano, pese a que sale como tal la política pública nacional, recientemente, digamos que se han tenido amplias dificultades para la implementación de estos programas que prevengan como tal acciones discriminatorias por razón de la orientación o la identidad de género. Entonces, ¿esto qué implica? Que muchos se han realizado como, o se trata de hacer como tal este retorno, las personas se vuelven a encontrar nuevamente con unas situaciones de riesgo contra su vida, libertad e integridad. ¿Esto qué ha conllevado? Que la mayoría de las personas LGBTI en los territorios rurales, digamos, cuando iniciaron, digamos, en el marco como del conflicto armado, se hayan desplazado hacia los centros poblados más grandes. Entonces, ustedes pueden ver que hay mucha población desplazada LGBTI en las ciudades grandes, en donde es un poco más posible el desarrollo pues de su expresión identitaria o orientación sexual. Entonces, lo que vamos a ver es un fenómeno en donde la mayoría de población que se ha desplazado, se ha concentrado, digamos que habría que, digamos, ver acá no en retorno, sino se ha reubicado en otras zonas específicamente urbanas, en donde es un poco más posible el ejercicio y la libre expresión de su identidad o su orientación sexual. Hay amplias barreras, digamos, hay unos ejercicios que se han hecho, sobre todo desde organizaciones sociales. Yo recuerdo un ejercicio de la organización Parces, que ahorita se llama Temblores, pero lo pueden buscar. Digamos, es un ejercicio que hicieron ellas de acompañar unos retornos voluntarios, más desde la organización civil, en donde hacían todo el recorrido de cómo era volver al territorio, ¿cierto? ¿Qué situaciones pasarían? Y realmente, pues, el tema fue bastante catastrófico porque se encontraron con las mismas barreras, que esta vez de pronto es un poco más también desde lo institucional, cuando intentaron retornar. Entonces, es una situación bastante compleja, no está garantizada, digamos que tendría que tenerse, y allí digamos que es un llamado que hemos hecho también desde la Defensoría del Pueblo en nuestros informes, para tener como tal un enfoque diferencial de género que nos permita realmente garantizar ese derecho al retorno en el caso que la persona lo quiera, o garantizar las condiciones para el restablecimiento de sus derechos
derechos en el lugar en donde se encuentra, que también varios de soluciones duraderas para la población desplazada. No necesariamente tengo que retornar, puedo reubicarme, o hay una tercera figura que es la integración local, que tampoco tiene un amplio reconocimiento, digamos, bajo la ley en Colombia, pero la integración local es cuando yo llego a un punto y me integro con la comunidad, pero no necesariamente ni retorné ni me reubiqué. Quedé como en un espacio intermedio en el cual también deberían garantizarse todos los derechos para el restablecimiento, pues, de los mismos. Gracias, Marcela. María Lucía, voy con mi pregunta que es relacionada a casos concretos que hayamos tenido en Colombia donde tengamos desplazados por desastres naturales y cuál ha sido entonces el actuar por parte del Estado colombiano en este tipo de casos. Sí, Paula, pues mira, en realidad tenemos un grave problema en el Estado colombiano y es que las cifras de desplazados por desastres naturales no se contabilizan como tal. O sea, las cifras oficiales sobre desplazamiento son siempre sobrevivencia y conflicto armado. Entonces, en algunos informes lo que se evidencia es que cuando las personas reúnen las dos situaciones, en realidad su reporte es sobre desplazamiento por el conflicto armado, más no por el desastre natural. O sea, termina invisibilizándose incluso por parte de las mismas personas, un poco bajo la concepción de que la gente tiene que solamente hay ayuda humanitaria. Nosotros tenemos un caso en la clínica jurídica llevado por una estudiante nuestra, en la que en la primera reunión, y es un tema de desplazamiento forzado por desastres naturales, en la primera reunión que tuvimos yo le pregunto a ella, y está en cabeza de unos adultos mayores, y yo le pregunto a ella, ¿tus abuelitos saben que son desplazados? Y ella dice, no, porque no hubo violencia, no fue en el marco del conflicto armado. Yo le decía, claro, y ahí le explico yo un poco, es que el fenómeno se traduce de esta manera. Entonces, a tu pregunta de cómo es, digamos, numéricamente o estadísticamente el fenómeno del desplazamiento forzado por causa de los desastres en Colombia, haciendo alusión a cada uno de los desastres, no lo hay. Lo que hay es unas cifras de damnificados. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, los masivos hechos de desastres naturales ocurridos en el siglo XX, el Nevado del Ruiz, el terremoto de Armenia, el terremoto de Popayán, el del río Páez, todos te hablan de unas cifras gigantes de desplazados, de damnificados. Entonces tienen tantos muertos y tantos damnificados, pero nunca te hablan de unas cifras de desplazamiento. En el siglo XXI, digamos, podemos hablar del tema de la ola invernal del año 2010, donde tú ya empiezas a ver que generó toda la declaratoria de los estados de emergencia y una secuencia de decretos así al estilo COVID, donde uno empieza a hacer el análisis de los decretos y nunca se habla de desplazamiento forzado, pero se hace alusión a las causas, es decir, y todas las personas que tuvieron que irse de sus lugares habituales de residencia porque el río se lo llevó, porque es inhabitable, todo eso que tú sabes que estás hablando de desplazamiento forzado, no se aborda como tal, o sea, no hay un abordaje jurídico. Entonces, decirte cómo trata el Estado colombiano, lo trata como asistencia humanitaria. Llevarle las cobijas, llevarle las comidas, llevarle las carpas, armen un refugio. Pero cuando tú ves que el refugio se vuelve, pasa de ser temporal a ser permanente, tú dices, hombre, esta gente se quedó sin casas. No hay un análisis que correlacione la figura del desplazamiento con la situación. Tú miras los informes de OSHA, por ejemplo, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en caso de desastres en Colombia, que tiene un monitoreo permanente de todo, de deslizamientos, derrumbes, inundaciones, todo. Y es muy curioso ver que todos sus informes siempre hablan de que el mayor problema se ve reflejado en viviendas, la pérdida de las viviendas, la inhabitabilidad de las viviendas, el traslado a zonas urbanas. Y tú dices, bueno, todo eso es desplazamiento. Es exactamente como ocurre pero nunca se tabula, nunca se analiza como desplazamiento forzado. Entonces, a tu respuesta de cómo lo trata el Estado colombiano, haciendo alusión en hechos cercanos a ola invernal, a Mocoa, en el año 2017, que el río se llevó 60 barrios de Mocoa, ¿cómo lo trata? Como asistencialismo humanitario. Perfecto. María Lucía, encaminado a eso, ¿cuál crees tú que debería ser la reparación integral para desplazados por desastres naturales? ¿Cuál es, digamos, tu propuesta dentro de una política para el gobierno que tendría que implementar en tema de tratamiento para desplazados por desastres naturales? Mira, yo pienso que una de las principales cosas es dar un trato igualitario. Yo creo que hay que empezar por ahí. O sea, no podemos seguir diferenciando y que la gente sea víctima y tenga que llegar a decir, no, yo tenga que entrar a diferenciar las causales de su desplazamiento cuando en realidad, digamos, los efectos son los mismos.
Entonces, en la tesis de maestría yo hacía un poco ese análisis, yo decía, bueno, ¿qué necesita el Estado colombiano? Entonces uno dice, tener una ley nueva, muy difícil. O sea, muy difícil tramitar una ley nueva que cubra, que hable de los desplazados, de los migrantes ambientales, porque además tendríamos que asumir un concepto que no es universalmente aceptado, que modificar la ley es más factible, de hecho el trámite legislativo tendría que ser idéntico, sea modificatorio o sea para crearla. Y yo creo que sería mucho más eficiente por vía jurisprudencial, que es donde se ha dado la incorporación de los principios DEN, porque alguien podría decir, sería muy regresivo tocar la ley de desplazamiento, porque es lo mismo que ha dicho ACNUR, no hay que tocar el Estatuto del 51, porque ya que lograr ese consenso fue difícil. Pues imagínate tocar la ley de desplazamiento forzado por violencia en este punto, cuando seguimos siendo uno de los países con más desplazamiento, y en eso Marcela sabe más que yo. Entonces, técnicamente yo creo que lo que hay que hacer es que la jurisprudencia, así como incorporó los principios DEN, para la violencia por el conflicto armado, le dé interpretación abierta y entienda que los desplazados por desastres naturales no es que no se den, es que no los vemos, pero las cifras son abrumadoras. Y lo segundo es que el Estado colombiano hace 12, 13 años, cuando se dio la ley de desplazamiento, no tengo ni idea cuánto hay del 2020 a 1997, en ese momento se tuvo que pensar el andamiaje institucional, el Estado no tenía nada. Hoy en día tenemos el terreno ganado, hay un andamiaje institucional, unas instituciones con enfoque de derechos humanos, un sistema que funciona. Entonces, el Estado colombiano no tiene que inventarse la rueda. Yo creo que tiene mucho terreno ganado a comparación de cómo estábamos en el año 97 cuando entró la ley de desplazamiento. Entonces, yo creo que la jurisprudencia tiene, digamos que la ventaja de la jurisprudencia es su dinamismo. La ley suele ser más estática en el tiempo, pero la jurisprudencia sí responde al sentido progresivo y dinámico del derecho. Entonces yo creo que la jurisprudencia es la que debe decir, bueno, miremos esto con una visión amplia. Además, vuelvo y digo, por un tema de igualdad, porque es que el desplazamiento, el desplazado como víctima, aunque víctima no es el término apropiado, pero el desplazado como víctima no es el que tiene que entrar a discernir cómo lo tratan, o sea, no tiene por qué llevarse el trato diferenciado, que es donde yo creo. Entonces, la política pública sí puede tener entonces ese enfoque que a partir de un buen pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido. Aquí dicen y perdóname, y que cubra todas las fases del desplazamiento, ¿no? Antes, durante y después, porque es que el problema, por ejemplo, con los abuelitos que les estoy contando del caso, es que ellos necesitan el retorno, como lo necesita cualquier desplazado. Y no porque quiera su casa, no, es porque allá tiene su núcleo familiar, porque ya tiene su tejido social, porque ya tiene su interacción cultural y no lo puedes desarraigar. Así como te da la pelea por no desarraigar a los desplazados forzados por violencia, no tiene por qué haber un desarraigo tampoco en este sentido. Correcto. Aquí nos preguntan también relacionado a adecuación normativa y política pública, nos están preguntando sobre desplazamiento. Dice, el desplazamiento forzado lleva más de 30 años, se está la ley de 1997 y todavía queda insuficiente todo ese marco normativo sobre víctimas del conflicto armado. Ella pregunta, ¿cómo entonces se puede evitar que se caiga en la misma tónica de la población víctima del conflicto armado, en la cual hay un gran marco normativo, pero que se queda insuficiente? Exactamente como acabo de decir. O sea, yo creo que crear una ley nueva ni está el ambiente dado, ni están las condiciones dadas. Es caer en que el Estado diga que esto no es su culpa, porque ya he ido a conferencias donde dicen, no, pero el Estado no responde por la fuerza mayor. Y yo digo, no, claro, es que el Estado no es brujo. O sea, el Estado no va a saber cuándo va a temblar. Pero el Estado sí sabe que no debe dejar construir en laderas de ríos, que tiene que tener planificación. El Estado sí sabe cuándo va a hacer erupción el volcán, el Estado sí sabe cuándo viene el tifón. Entonces, digamos que el tema de que el Estado no tiene responsabilidad es algo de lo cual uno se tiene que deshacer. El Estado tiene responsabilidad sobre todo porque todo pasa en el marco del territorio nacional y estamos bajo la potestad del Estado. Entonces, pensar en una norma en este momento creo que es muy difícil, es muy improbable. Ni la comunidad internacional ni el Estado nacional, o sea, como estamos ahorita, estamos para una norma. Y estoy de acuerdo, si no ha podido lidiar con los desplazados forzados, y eso que tiene un marco normativo relativamente fuerte, entonces yo creo que es vía jurisprudencial, es que la Corte ya abrió la puerta. La Corte ya incorporó los principios al bloque. Lo que pasa es que le ha dado la interpretación que ha querido, pero porque supuestamente solo tenemos desplazamiento por violencia.
pero si uno hiciera un análisis juicioso, y este problema de los datos no solo lo tiene Colombia, es un problema que el IDMC ha identificado de manera reiterada desde el inicio de su mandato en el 2008, y es no hay cómo tener unas cifras globales que nos determinen con la certeza necesaria cuántos desplazados por desastres hay. Y muchas veces es porque tienen doble causal de desplazamiento. Entonces, se altera la ratificación de su condición. María Lucía, nos dicen si te acuerdas de alguna sentencia que toque los principios de... Sí, la SU 1150 de 2001, espérame. Sí, la SU 1150 de 2000, pues son muchísimas, pero déjame ver cuáles tengo aquí a la mano. María Lucía nos las va a compartir y con mucho gusto las compartimos también en el chat. Bueno, y la T025 de 2004, que sin duda pues es la reina de reinas, porque pues es la de el estado de cosas inconstitucional. Yo ya se las mando ahorita. Perfecto, María Lucía. Vamos entonces con Marcela, con esta pregunta, o no sé también si la quiera contestar María Lucía, yo creo que va como encaminada hacia las dos que trabajan con tema de población vulnerable. Dice, ¿cómo el COVID y toda la coyuntura actual ha afectado la materialización de la protección a la población vulnerable, dígase migrantes y desplazados? Bueno, esta pregunta es así súper amplia. Digamos que en el escenario actual de lo que nos encontramos a partir de, pues, de la declaración de la pandemia por el COVID, han habido afectaciones diferenciales para la población desplazada como para la población migrante. En el caso de la población desplazada, lo que hemos encontrado es que la población nos reporta, por ejemplo, situaciones de dificultad para el acceso, ¿sí? Dificultad para el acceso al pago de la indemnización, digamos, en los casos que estuvieran programados. Y digamos que esta es una situación que se ha, digamos, como potencializado, digamos, en riesgo, porque efectivamente en esta situación donde las personas no pueden salir, hay unas restricciones, pues evidentemente las personas que acceden a las medidas de atención humanitaria, ya incluidas como población desplazada, pues tienen unos vacíos, pues obviamente en relación con la garantía de su mínimo vital. Entonces, pues estas se vuelven apremiantes en este momento y la dificultad ha estado allí. Efectivamente, la unidad de víctimas pues habilitó como tal un presupuesto para algunos casos, pero pues digamos que esto ha sido una cosa que se ha levantado como una ola en donde todo el mundo en este momento necesita acceder a estas medidas en el marco de población desplazada. Alternativas de soluciones duraderas, digamos que en este momento, así como casi todo, está un poco suspendido en relación con otro tipo de derechos como el acceso a proyectos productivos, el acceso, por ejemplo, al tema de vivienda y otras cosas que en este momento están un poco suspendidos. Ahora bien, esto en el escenario de población desplazada. Para el escenario de población migrante, digamos que nos enfrentamos nosotros a unas barreras de pronto mucho más visibles, ¿sí? Y es el tema de la discriminación y la xenofobia. Entonces allí nos vamos a encontrar nosotros con incluso políticas internas, locales, departamentales, en donde hay una discriminación hacia la población migrante. Dicen, bueno, nos llegan las ayudas para población vulnerable, ¿cierto?, en el departamento, pero vamos a priorizar a la población colombiana, ¿sí? Primero. Y después miramos. Bueno, en algunos casos han dicho, nosotros no vamos a ayudar a los migrantes. Digamos que son acciones claramente discriminatorias, ¿sí?, que ponen en mayor vulnerabilidad a la población migrante y han ocasionado como una serie de acciones a partir de lo que de pronto ustedes ya han escuchado llamar que son las, ¿cierto? De nuevo, pues de población migrante venezolana hacia las fronteras con Venezuela. Y digamos que allí esto hay que mirarlo como con bastante cuidado porque ese retorno voluntario en una situación en donde los entes locales no están garantizando tus condiciones de vida digna, pues no es tan voluntario, ¿cierto? Igual de todas maneras muchas personas han expresado su voluntariedad. Nosotros desde la Defensoría, en el marco pues del acompañamiento también que hacemos a la población migrante, hemos hecho labores también de verificación de condiciones para que puedan también realizar estos retornos en el caso que lo deseen, como haciendo mucho énfasis en el tema de que no tendrían que salir de Colombia, ¿sí? Pero pues ha sido una situación que se ha vuelto bastante compleja y ha disparado como tal, digamos, un fenómeno en donde las personas migrantes están saliendo de Colombia
y pues esto nos va a generar una dinámica posterior a que ya se haya calmado un poco, hayamos superado un poco la crisis por el tema de COVID. Entonces es bastante complejo. Las personas pues no están, migrantes no están viendo garantizadas sus derechos al mínimo vital y están optando por retornar al país de origen. Y esto pues está dejando como en mayor riesgo pues a esta población que ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad por la cual migró a Colombia, ¿sí? Ahora en el retorno, pues bueno, nos esperará, yo pensaría, de pronto una nueva crisis migratoria después de que pase el COVID, nuevamente todos ingresando acá. Exactamente. Sí, señora. Así es, Marcela. Bueno, para cerrar, y como este es un evento académico de y para estudiantes, entonces quisiera que María Lucía y Marcela nos diera algunas ideas de posibles investigaciones que se pueden hacer en el marco de cada una de las temáticas que hablamos el día de hoy. María No, Lucía. pues para mí sin duda el tema de entender el abordaje de la Corte Constitucional del tema del desplazamiento es muy interesante. O sea, tenemos la T025-2004, una sala específica, miles de autos que se han proferido en la sala, y entonces yo pienso que también hacer como un análisis de la forma en que se aborda el desplazamiento desde esa perspectiva es muy útil en la medida de entender qué es lo que la Corte piensa sobre el tema y sobre los principios. Y creo que ahí también esa investigación sobre el derecho blando es muy interesante. No solamente aplicaba a este tema, sino en general, ¿no? Porque fíjense ustedes que hace mucho que la comunidad internacional no ve un tratado. O sea, creo que el último que se firmó fue el acuerdo de Escazú y después de mucho sufrir, y vamos a ver cómo van las ratificaciones. Entonces creo que el mensaje de la comunidad internacional es que cada vez poner de acuerdo a la comunidad en términos de consenso es muy difícil. Luego el derecho blando sí tiene sí o sí que adquirir un rol muy importante. Entonces yo creo que esa investigación sobre el papel del derecho blando en el estado actual, por lo menos del derecho internacional de los derechos humanos, es muy interesante. Gracias, María Lucía. ¿Y Marcela? Bueno, pues muchas invitaciones. Invitaciones primero, a trabajar en el territorio. Yo pienso que muchas veces desde la academia dejamos de lado también como la realidad, y digamos que es una invitación a que trabajemos en los territorios del Valle del Cauca, de los lugares en donde estemos y tengamos las posibilidades para poder también, digamos que no solamente contribuir a un trabajo específico, una investigación para graduarme, sino que también, digamos que con eso podamos impulsar también un desarrollo comunitario a partir de procesos que podamos desarrollar. Digamos que esa es la primera invitación. La segunda, trabajar sobre pienso que está todavía, digamos, casi todo el mundo tiene muy metido en la cabeza el auto 092, que fue el primero que salió en seguimiento al tema de género. La invitación es, miremos el auto 137 del 2017, que es un auto muy nos plantea todo el panorama de toda la situación de las mujeres en el marco pues, del desplazamiento. Digamos que falta empezar a desarrollar también como en este campo, como bueno, cuál es el panorama que hacemos y cómo podemos ayudar y empoderar también algunas comunidades, algunas mujeres en el marco de la exigibilidad de sus derechos. Importante y muy importante poder seguir trabajando el tema interseccional. Yo les invito a trabajar la línea género y etnia, o sea, digamos que vemos que allí, digamos, y es lo que se ha señalado y es uno de los, digamos, de las conclusiones tanto de la Corte Constitucional como del informe que hicimos desde la Defensoría. Se requiere visibilizar, se requieren acciones, y esto es una invitación importante para que lo continuemos trabajando y que lo hagan en sus territorios para poder empezar también a mover un poco, digamos, de exigibilidad de derechos desde las bases, que es lo más importante para que las comunidades sigan dando sus luchas. Gracias a Marcela, gracias a María Lucía, gracias a Vivian por haber compartido con nosotros este rato en este ciclo de encuentros formativos sobre movilidad humana. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados con nosotros y les recordamos que mañana tenemos otro encuentro, y es un encuentro dado en el ámbito de la movilidad humana, aspectos generales sobre la población con necesidad de protección internacional y la feminización de las migraciones. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Paula. Gracias, María Lucía. Gracias, Gracias. Paula. Que estén bien. Gracias a todos los estudiantes. Muy chévere. Gracias.
Listo, ahí ya terminamos del en vivo. Li- Aquí ya Listo, María